Bueno, las principales noticias casi en primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. En Colombia, el gobierno confirmó cuarentena total para la ciudad de Bogotá desde el sábado 10 de abril hasta el lunes 12 de abril y se considera todavía si el martes 13 se está evaluando si van a aplicar la misma medida. Ayer en Colombia se registraron 10.190 nuevos casos y 199 fallecidos. El gobierno colombiano estima que en las próximas semanas podría ser peor todavía el incremento de la COVID-19 en Colombia, que registra en la contabilidad de la COVID-19 2.456.409 casos infectados y 64.293 fallecidos. Otra noticia de primera plana es que República Dominicana recibió 102.212 turistas durante la Semana Santa, mientras llegó a el millón de vacunados. Ya República Dominicana ya llegó a esta cifra importante de 1 millón de vacunados, mientras el efecto, el impacto de la COVID-19 hasta el día de ayer tiene un total de 254.435 infectados y 3.351 muertos por la COVID-19. Y las vacunas chinas para Brasil y Paraguay han sido formalizadas a cambio de incluir a Huawei y excluir a Taiwán. Es la condición que ha puesto China para entregarle vacunas a Brasil y Paraguay. La nota añade que en los Estados Unidos comenzará en junio la diplomacia de repartir vacunas también una vez haya sido inoculada la mayor parte de su población. Bueno, tenemos ya el gusto de poder platicar con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, doñito Adame. Saludos. Encantada de poderme expresar a la comunidad de los aconteceres de educación. Gracias, importantísimo ese tema. Oiga, ministra, usted anunció que el próximo lunes, estamos hablando del 12, ¿no? Podrá darse inicio al plan de retorno a las clases semipresenciales en todo el país. Va a comenzar con las regiones educativas donde haya un menor número de, digamos, infectados o de víctimas del contagio, las mínimas cantidades, y que el proceso será voluntario. Tengan la amabilidad de explicarnos en pocas palabras de qué se trata para conocimiento de nuestros oyentes a nivel nacional. Sí, muchas gracias y bueno, buenos días a todos. Definitivamente, nosotros como parte de ese proceso de evaluación continua que estamos haciendo del inicio del periodo lectivo 2021 de clases a distancia y luego de haber culminado las primeras 4 semanas, nos convocamos con todos los directores regionales y pudimos observar que alrededor de 410 escuelas del sector oficial y aproximadamente 70% de escuelas del sector particular, estamos hablando de un 10 o un 15% de centros educativos cuyas características son las zonas educativas se ha dado una muy baja tasa de contagio, son escuelas multigrados, son escuelas de menos de 25, menos de 50 estudiantes, los niños viven en el entorno comunitario, son comunidades de extrema pobreza, donde no hay conectividad, donde no hay luz eléctrica, donde no hay algunos insumos que pudieran garantizar la conectividad del estudiante y sobre todo que se ha dado esa voluntariedad de los padres de familia en llevar a los niños a recibir sus tutorías y sus acompañamientos. En virtud de eso y de entender que hace 2 semanas no hablábamos de la cepa en el país, de la nueva cepa, y que en esas comunidades la tasa de contagio estaba sumamente baja y que como país habíamos bajado a menos de 3 en la tasa de positividad, tomamos la decisión de reunirnos con las autoridades de salud como parte de este acompañamiento que se da semanalmente para ir evaluando algunos temas y algunas condiciones de las zonas educativas. E hicimos la propuesta, porque realmente en este momento es una propuesta de generar un retorno en una modalidad semipresencial alterna y conocidos en este momento a nivel de la región como híbrida, porque mezcla modalidades de la educación presencial, de la educación virtual y de la educación no presencial.
estamos hablando, y yo aprovecho este programa tan escuchado, de que de 3.100 escuelas serían alrededor de 400 a nivel nacional, si acaso. Estamos hablando que va a ser progresivo, que estamos en comunión y en conjunto con las autoridades de salud, definiendo y decidiendo las escuelas. Son escuelas que ya tienen sus comités escolares COVID, que ya fueron evaluadas por las instancias de salud, que adaptaron su protocolo de retorno y que cuentan con su protocolo de bioseguridad. Yo creo que es importante generar primero que todo esa confianza en el padre de familia de que es un proceso voluntario. Yo creo que esta palabra generaría menos estrés, que es un proceso voluntario, que es un proceso gradual, que va a ser un proceso escalonado de acuerdo a las regiones educativas. Y te comento que observamos esa capacidad de poder pasar a esa modalidad en regiones de Herrera, en regiones de Los Santos, de Darién, de la comarca en Verá, de algunas escuelas del área de Coclé, que se ha mantenido el contagio sumamente bajo. Milton. No tiene audio, Milton. No se escucha. Bueno, mientras se conecta, ministra, los gremios de maestros y profesores, los que están agremiados, han dicho que no van a retornar a las clases mientras no se les brinde las garantías suficientes en materia de seguridad, porque dicen que ellos quieren estar seguros de que las condiciones son óptimas en las escuelas. ¿Cómo se les va a garantizar eso para quitar ese elemento perturbador por parte de la reacción de los maestros y profesores? Sí, definitivamente nosotros nos sentamos con todos ellos, con la mesa bilateral, con los que no están en la mesa, con los gremios de aquí, con los gremios de allá, y obviamente existe esa preocupación que el no estar vacunado. Sin embargo, nosotros hemos tenido más de 9.000 docentes que se han estado desplazando desde el año pasado y este año a dar ese seguimiento y esa tutoría a sus estudiantes, por un lado. Por el otro lado, ya inicia el proceso de vacunación que inició ayer en el distrito de San Miguelito y se extiende a partir de mañana a la región de Panamá Este y Panamá Oeste, logrando vacunar en esta semana alrededor de 4.000 docentes en las 3 regiones educativas. Creo que eso también sería un parámetro. Por el otro lado, sí es importante, ellos hablan del abastecimiento de agua. Nosotros tenemos alrededor de 1.400 escuelas con abastecimiento insuficiente. ¿Qué significa? Que en el área de Siricito, por ponerte un ejemplo, que Siricito no, en Siricito hay agua, en el área de Pedregal adentro, en un distrito de Los Santos posiblemente, no hay abastecimiento de agua ni de acueducto rural en la comunidad y la escuela también se impacta, así como se impacta con la conectividad. El tema de la conectividad no solo es de la escuela, es de la comunidad, es del espectro de país, así como se pudiera impactar también una escuela que no tiene electrificación rural porque no hay en la comunidad ni en el contexto educativo. De esa manera, creo que una de las demandas de ellos es el tema de garantizar el agua y la vacuna. Sin embargo, nosotros sí estamos haciendo ese llamado a aquellas escuelas que sí tienen las condiciones, que los papás generaron la confianza, que los niños viven cerca de sus comunidades, los docentes viven cerca de sus comunidades. Pongo de ejemplo a los docentes de la Escuela Los Barreros, que estuvimos allá en una escuela de adentro de PC, la Escuela Belisario Porras en Los Santos, las escuelas de la comarca en Verá, que se trasladaron sus directores, supervisores y los docentes a atender a los estudiantes no físicamente en la escuela, atenderlos en la comunidad. Y estamos hablando de ese proceso, Doñito, de ese proceso realmente, no de generar una apertura masiva de escuelas, porque sabemos lo que esto puede ocasionar a nivel de la pandemia. Pero yo quiero cerrarte ese segmento con algo importante. O sea, nosotros no podemos tener 16 ni 18 meses con nuestras escuelas cerradas. Además de que estamos siendo castigados severamente por los informes nacionales, nuestras escuelas estuvieron abiertas desde el mes de octubre. Nosotros tenemos que modificar la norma y nosotros también tenemos que aprovechar antes de que se dé ese tercer repunte de país como está ocurriendo de acuerdo al comportamiento de la pandemia en todos los países y generar esos procesos con los niños que puedan acercarse a la escuela. Y estamos hablando educación inicial,
primeros grados y graduandos. Tenemos la experiencia de los CAIPI que iniciaron en el MIDES en el mes de febrero, con más de 700 niños que ya están yendo a los CAIPI. Y por el otro lado, las escuelas que iniciaron su proceso de tutoría y acompañamiento el 1 de marzo, en esas zonas educativas no se ha dado contagio. O sea que el hecho de generar esa participación de la comunidad en esos entornos educativos no ha generado un aumento de los contagios en esas zonas ni en esas regiones educativas. Ministra, hay un oyente que pregunta, Rubén, ¿usted hace una pregunta? Adelante, por favor, disculpe. Sí, no, yo creo que los educadores también deben predicar con el ejemplo. Yo creo que hemos tenido un año perdido de educación y la respuesta no es un comunicado sin pensarlo, sin haberlo discutido, sin haberlo valorado, porque todos los países, Panamá es un país pobre y los más perjudicados son los niños pobres de Panamá, no los niños, no los niños que sus papás pueden pagar una educación particular o una educación en casa, porque hay papás que tienen esa facilidad de tener profesor de inglés, profesor de música, y no han perdido clases. Yo conozco muchos hijos de amigos que han hecho, tienen computadoras en su casa, pero los niños pobres no tienen eso, Guillermo. Entonces, bueno, eso a es los cierto. que estamos sacrificando más es a la gente más necesitada del país, que es la que más la... Un oyente pregunta, ministra, desde Cerro Viento. Dice, ¿cuál sería la decisión del Ministerio de Educación con los padres que deciden no enviar a sus hijos al centro escolar? Y ya lo hemos dicho y es importante, Voluntario, esto es voluntario. ¿no? Claro. Y la decisión es que este comité escolar evalúa todas esas variables, evalúa cuántos niños quisieran, los papás están dispuestos a enviarlos y cuántos no, y la escuela se debe organizar. Esto ya lo hemos hablado, no desde ahora, doñito. Octubre, noviembre, diciembre, nos estábamos preparando, ustedes saben, inclusive para un retorno semipresencial de salida en el primer trimestre como el resto de los países de la región. O sea, nosotros no estamos haciendo nada que no haya hecho el resto de nuestros países vecinos y decisiones que se hayan tomado en los diferentes foros de ministros. Obviamente, en el preciso momento que vamos a publicar el decreto, tenemos el segundo repunte crítico que tuvimos de país y eso nos hace tomar otra decisión en cuanto a la modalidad, pero nosotros tenemos más de 3 semanas, 4 semanas de tener una tasa de contagio abajo del 5%. Mira, tengo una persona, disculpe que la interrumpa, nos queda un minuto. Una madre de familia nos llama de Sotoboil para preguntar, ¿cree usted que los estudiantes, padres y familiares de ellos no se exponen con este reinicio de clases sin antes vacunarse? Un minuto, ministra. Todos nos exponemos, todos estamos expuestos todos los días. Yo quiero que eso lo tengamos claro. Sin embargo, el padre tiene la opción de decidir si quiere darle la opción al hijo o la oportunidad de asistir a la escuela. Cuestión de criterio de cada uno, ¿no? Ministra, usted tiene un compromiso a las 7:45. Yo le agradezco muchísimo que nos haya dado este segmento para hablar acerca del inminente inicio del año escolar semipresencial aquí en Panamá el próximo lunes. Ha sido usted muy amable, ministra Maruja Gorday de Villalobos, por estar con nosotros aquí en Infoanálisis. Yo me comprometo, puede ser lunes o martes de la otra semana, a estar con ustedes el tiempo que tengan y esperamos tener mejores noticias. Igualmente, perfecto, el Ministerio de Salud está evaluando y esa aproximación sería gradual, escalonada y contextualizada. Y yo digo, si las escuelas están abiertas y hay un cerco sanitario, cerramos la escuela, pero sí necesitamos darle la oportunidad a los estudiantes, sobre todo lo que decía don Rubén Murgas, a esos chicos de extrema pobreza que si no tienen ese contacto en esos primeros grados, la pérdida va a ser muy significativa para las posteriores generaciones y sus posteriores años en el sistema educativo. Gracias a todos. Gracias a usted por su tiempo, ha sido muy amable. Estemos en contacto para la próxima semana. Listo, promesa. Hasta luego. Vamos al corte. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis, usted iba a hacer una aclaración, don Milton, una fe de ratas, ¿no? En el día de ayer yo comenté que vi un video de mucha gente bañándose en la playa y dije que era de Veracruz. Luego me corrigieron, era un video de las personas bañándose en Isla Grande, totalmente amontonadas, aglomeradas, sin ningún tipo de controles sociales. Sin embargo, también me informaron que en Veracruz se hicieron 103
pruebas o muestras de hisopado, de las cuales 20 salieron positivas. Así que estamos dentro del rango ese de 18 a 20% de positividad cuando se hacen las pruebas, que ha sido lo histórico en Panamá. Y en el tema de los albergues, yo tuve una confusión. Hay 64 menores que han sido devueltos a sus familias de los 109 que fueron recogidos. Yo dije 34, eran 64, pero la pregunta sigue. Si estos menores pudieron haber estado con su familia, prueba de ello es que los devolvieron a brazos de su familia, ¿por qué estaban en albergues? ¿Qué cambió? Que los habían colocado en albergues y ahora sí pueden estar con su familia, cuando, muy bien dice Rubén, lo normal es que estén con su familia o con alguna familia de acogida o en proceso de adopción, pero estos albergues no deben ser un lugar para, entre comillas, depositar a menores de edad de forma indefinida. Y pues reitero el interés en que la ministra de Desarrollo Social, que respondió al diario La Prensa un cuestionario, explica un poco más la situación de estos menores y particularmente esos 4 menores que hablan y los llaman evadidos. O sea, no están en los albergues. Ni como si fueran no se debe uno ¿no? quedar en el evadido, porque esos niños, Dios no quiera, pueden estar desaparecidos, con lo que significa la palabra desaparecido en contextos de violación a derechos humanos. Entonces, quisiéramos saber un poco más. Ahora, Milton, nosotros ayer dimos la información, acuérdate del caso de Veracruz. Nosotros dijimos de los hisopados y la cantidad la cantidad de personas que se detectaron que eran positivas. Ahora, a mí se me ocurre pensar que esta agitación que ha creado el escándalo de los abusos sexuales en las niñas que fueron sometidas a la prostitución, que fueron muchas violadas, otras embarazadas y se les obligó muchas de ellas a abortar, entre otras cosas, los malos tratos, la comida de perro, todas estas cosas, Milton, nos obligan a nosotros y a ustedes, amigos oyentes, a no olvidar esto bajo ninguna circunstancia. Es un acto nada más, primero, de solidaridad con estos niños que han sido vejados, entre otras cosas, pero sobre todo el compromiso de nosotros con los derechos humanos también, que tiene mucho que ver en este caso. Hay que restaurar la confianza en que la justicia va a actuar, como dicen en el Perú, como fue que dijeron, caiga quien caiga, ¿no? Aquí el problema es que aparentemente hay elementos muy poderosos, tanto en la parte política como empresarial, para que no se conozca quiénes son los criminales estos, o los que cometieron estos crímenes de lesa humanidad contra estos niños, ¿no? Esto que tú dices, lo que tenemos, me decían, Rubén, solo un comentario. Hay una fundación que se llama Funchipa, Fundación Chilibre Panamá, que regentaba un albergue por Tocumen. Pero según a mí me dicen, esa misma fundación regentaba otros albergues que a su vez habían sido cerrados en otro momento. ¿Cómo es que a esta misma gente abre un nuevo albergue en un nuevo lugar y le mandan niños? O sea, aquí hay una investigación hacia atrás de varios lustros que hay que hacer sobre un sistema, porque este no es un problema de un albergue, es un problema de una red, lo que implica un grupo de albergues, lo que implica que hay una red, lo que implica que, como tú bien dices, hay sectores muy poderosos que no se reducen a las 4, 5, 10 personas que están arrestadas y que son los que manejaban estos lugares, sino lo que hay detrás, y hay que saber qué hay detrás. Los que cometieron los delitos, Milton, me refiero a ellos. Diga, don Rubén. Así es. Bueno, hay cosas, hay que imitar a los que saben, Milton. Estados Unidos no existen los albergues. En Estados Unidos existen lo que se llama hogares sustitutos. Y es un hogar que el Estado le paga para que tenga un niño en un ambiente familiar. Son muchos hogares que pueden tener 1 o 2 niños. Si tienen hijos, si no tienen hijos, pero tienen unas condiciones que las investiga el Estado. Pero no existen los albergues. Se ha convertido en un negociado en Panamá tener albergues. ¿Y qué cosas suceden con los albergues? Que el que tiene el albergue odia que alguien adopte un niño y demora hasta 5 años
un proceso de adopción en Panamá. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un negociado en la existencia de albergues en Panamá. Sí, pero... Imitemos a los que saben. Estados Unidos no existen los albergues. Ok, ya estamos claros en algo. Nos queda claro lo siguiente. A ver, cuando se ha hablado de investigar a los personajes y se menciona de buena fuente que son en la mayoría de los casos personas influyentes, digamos así, desde el punto de vista político y económico, yo he visto algunas respuestas que tienen un grado, un nivel de teatralidad. O sea, son como actores que ensayan algunas respuestas, muchas de ellas de forma anodina, las mismas, y me da mucha pena, es una teatralidad clásica y delirante, cómo pretenden algunos, incluso funcionarios, distraer la atención o salirnos, que nosotros nos salgamos de la vía en la cual debemos estar por obligación y por principios, y tratar de provocar otras noticias, otros hechos para lograr enmascarar este crimen, ¿no? Yo insisto en que todos los que somos padres, que somos muchos, tenemos que hacer un frente común para que esto no quede una vez más dentro del escandaloso mundo de la impunidad, como ocurre con otros casos en este país. De allí la insistencia nuestra. Miren, esos niños y esas niñas que fueron ultrajadas, pónganse los zapatos de los padres de ellos. Bueno, pensemos que no tenían la capacidad de poderlos mantener en su casa. Hombre, el Estado tiene que garantizar muchas cosas y el Estado es responsable de esto. El hecho de que hayan hecho negocio otros, yo eso también lo censuro, pero lo fundamental es que el Estado tiene que proveerle las condiciones adecuadas. ¿Y cómo que no se dieron cuenta después de tantos años? No sé si me explico, tuvo que haber una, digamos, una denuncia de parte de 2 funcionarias que fueron despedidas por esa misma denuncia para que se conociera este absurdo acto inhumano, ¿no? Así que yo la veo por ahí y no he visto hasta este momento una respuesta seria al tema que nos ocupa. Diga, don Milton. Sí. Mira, para abundar un poco en lo que estás diciendo, Ñito, el Estado y la sociedad panameña tienen un deber moral, primero, con estos menores, niños y niñas, de cuidarlos, protegerlos, tutelarlos, de permitirles vivir una niñez plena. Tienen derecho a eso. Y si una circunstancia, sea familiar o social, afecta a esa posibilidad, entonces el Estado y la sociedad deben intervenir. El Estado como autoridad, la sociedad, como dice Rubén, con hogares de acogida, con un proceso de adopción con suficiente rigor, pero no tan exigente que haga imposible la adopción, que es lo que acaba pasando en Panamá. Pero no solo por una responsabilidad moral, no solo por humanidad, no solo porque es lo correcto, sino como muy bien dijo una de nuestras invitadas, y lo dice Rubén Blades en una de sus canciones, cuando habla de estos torturadores o abusadores, y dice Rubén que de niños su mamá no los quería y por eso andan repartiendo bofetadas. Esa es una letra de las canciones de Rubén Blades. Estos menores que son objeto de abuso, que son objeto de torturas, acumulan un resentimiento. Además de que no tienen por qué sufrir lo que están sufriendo, ese trauma genera actitudes de adulto donde ellos devuelven ese maltrato a otras personas, a veces a su propia familia, a veces a terceros. Entonces, si no lo hacen por humanidad, si no lo hacen porque es nuestro deber moral defender, proteger, tutelar a estos menores, háganlo por interés. Ese niño o esa niña abusada mañana puede ser el delincuente que lo asalta y lo mata, porque esos traumas acaban convirtiendo a las personas en seres antisociales también. Muchos logran sobrevivir el trauma, son tratados y logran insertarse bien, pero hay algunos que no y que quedan con ese resentimiento. Entonces, si queremos ser una sociedad más segura, más humana, tenemos que interesarnos en la suerte de estos menores. Repito, si no es por humanidad, hágalo por interés, pero no los podemos dejar
desprotegidos. Esos 4 menores evadidos, uso el término que usa el informe, pueden estar muertos, pero pueden estar aterrorizados, escondidos, sabrá Dios dónde. Y yo exijo que se les encuentre, no para devolverlos al lugar de donde se escaparon, que tenía que haber sido bien terrible para que lo hayan hecho, sino para acogerlos y protegerlos y devolverles la salud física y espiritual a la que tienen derecho. No solamente quedar como un reporte de 4 evadidos. ¿Quién los está buscando? ¿Cómo los están buscando? Eso requerimos saberlo. Bueno, hay que crear una lucha descarnada de una manera eficiente para acabar con este tipo de mala praxis, ¿no? De tener personas nombradas en instituciones que no dan la talla ni que tienen la capacidad para hacerlo. Estas instituciones, mejor es eliminarlas. Son una carga para el Estado panameño. Aquí el que trabaje con niños tiene que ser primero una persona que conozca el tema, que sea realmente un profesional sobre esa materia. No pueden ponerse a los niños en manos de personas, algunos indolentes y otros que les importa muy poco con la vida de esos niños porque no son sus hijos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, como quiera que iniciamos el programa hoy con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, omitimos las internacionales muy brevemente. Les voy a dar a conocer algunos titulares de primera plana que son importantes, que hay que escucharlos y conocerlos, porque esto tiene que ver también con nuestro país. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno de ese país saldrá a mostrar cifras acerca del avance de la COVID-19. ¿Saben para qué? Para justificar el impulso de nuevas restricciones en Argentina. Restricciones que anuncia el periódico que van a ser mucho más duras por parte de ese gobierno. El presidente Fernández, el propio presidente de Argentina, es víctima de la COVID. A propósito, ayer recibió una llamada de Vladimir Putin deseándole pronta mejoría al presidente de Argentina. Pero en Costa Rica, ayer recibieron 115.830 dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer y BioNTech. De esto hay que sumarle las 43.200 que va a recibir mañana de parte de AstraZeneca como parte del acuerdo firmado con el mecanismo COVAX. Mientras que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a vacunarse tras pasar él por la COVID-19, por los efectos de la misma. Dice que no lo ve como algo imprescindible, según dijeron sus médicos, ¿no? Dice que no tiene ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie. Todavía me sorprende López Obrador con esto, ¿no? Al presidente de Argentina ya lo habían vacunado y se contagió. Se contagió, exacto. Oiga, tiene derecho López Obrador a buscar una buena vacuna, ¿no? Sí. Oiga, el presidente de El Salvador, Bukele, anunció que mañana inicia la vacunación para personas con enfermedades degenerativas crónicas y con adultos mayores. Dice que ha habilitado lo que han denominado un megacentro de vacunación con capacidad para atender 10.000 personas por día y van a llegar a los 30.000 vacunados diarios en ese país. Hoy recibe casualmente El Salvador 150.000 vacunas chinas. Van a estar recibiéndose hoy en El Salvador. Está la recepción de vacunas en muchos países está tomando mucha velocidad, como están escuchando. Por otra parte, el gobierno británico advierte que la experiencia de Chile, presten mucha atención, demuestra que no basta, esa fue la palabra que usaron, no basta con vacunarse para terminar con la pandemia, pues a pesar del gran esfuerzo de vacunaciones y exitosa en Chile a gran escala, los casos en ese país sureño han aumentado y en una forma exponencial. Los expertos prevén que las 2 semanas la iniciativa de pandemia se va a ir incrementando. Dice que el presidente Piñera está movilizando un proyecto para ayudar a la clase media, una ayuda económica. Eso me parece interesante. Pero Ñito, perdón, hay que preguntarse por qué un país que ha avanzado tanto en la vacunación tiene un repunte. No es que no ha bajado, sino que ha aumentado dramáticamente el contagio. Sí. En un país como Panamá, que tiene un nivel razonable, pero todavía no es significativo, tenemos los números bajísimos, a pesar de que hemos abierto las actividades hace más de 15 días.
Sí. O sea, el país está bastante normalizado hace más de 15 días y las cifras cada vez son menores, gracias a Dios. Hay que analizar bien si es la marca de la vacuna, si es el tiempo en el que hay que esperar para que haga efecto, pero hay cosas que no encajan en lo que nos han prometido, que con una gran vacunación se va a la pandemia con lo que está pasando. Hay que analizar eso. Es lo que dicen los analistas británicos que acabo de decir, Milton. Mira, los números en Chile, para precisar, ellos tienen 1.032.612 personas infectadas con la COVID y ayer hubo 5.800 casos nuevos, 5.800 casos, lo cual me parece elevadísimo, y 33 muertos solamente el día de ayer, para un total de 23.677 fallecidos. Pero ¿sabes qué? En Guatemala, la noticia es que el Ministerio de Salud desconoce cuántas personas han sido vacunadas en la fase 1. Imagínense ustedes, no hay números. Y se identifican 139 trabajadores del Estado que recibieron las vacunas sin ser personal prioritario. El otro vacunagate ahora se va a dar en Guatemala, con esto que estoy diciendo. Guatemala tiene 8.259 casos activos, confirmados tienen 193.680 infectados por la COVID y 6.894 fallecidos. Mientras que en Uruguay, que era el que tenía la medalla de oro en cuanto a la poca cantidad de afectados por la COVID-19, después se aceleró. Bueno, en Uruguay el récord de 45 fallecidos se registró ayer en un solo día y 647 casos ayer. 45 fallecidos un día en Uruguay es una cifra realmente sorprendente. En los días anteriores se reconoció 1.562 casos de afectados por la COVID. El informe del Sistema Nacional de Emergencias habla de más de 25.502 personas que cursan esta enfermedad. Y en Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que se conoce como el COEP, propone que el ajuste al salario mínimo se pague a partir del mes de julio próximo. Dice que la prioridad es recuperar los empleos que se han perdido en ese país centroamericano que está azotado por un escándalo con el presidente Hernández. Pero por otra parte, se han perdido hasta el momento un número importante de empleos en Honduras. Y en Perú hay lo que se denomina un panorama inédito. A una semana de las elecciones peruanas presidenciales, se ha hecho una medición y 56% de las personas que se les preguntó por quién van a votar, 56% no sabe a quién van a darle el voto y 44% que no. Entonces, dice que en Perú hay esta disyuntiva porque hay un empate técnico entre 5 candidatos. Imagínense ustedes. Eso implica que el que gane va a ganar de una forma muy apretada. Y hablando de Perú, dice que todos los adultos mayores serán vacunados antes del 28 de julio y que se ha dado un incremento de los casos que han llevado a sumar 1.590.209 infectados por la COVID y 53.138 muertos. Oye, y otra noticia, hablando de llegada de vacunas, porque esa es la noticia hoy en muchos países. Dice que llegaron a Venezuela, llegó el 13º cargamento de insumos médicos desde China para la lucha contra la pandemia, informó esto el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Y el Banco Mundial anuncia que dará $150 millones al Ecuador para consolidar el programa de vacunación contra la COVID. Mañana van a llegar a Ecuador 300.000 vacunas de Sinovac, que es la vacuna china. Ya había llegado un lote de 700.000 dosis y ahora se está anunciando esta cantidad para el 10 de abril. Y cierro con los diarios de los Estados Unidos, como titulan hoy los principales diarios de los Estados Unidos. El Washington Post dice que el jefe de la policía de Minneapolis dice que el policía Chauvin violó en múltiples aspectos las políticas del departamento y que el uso de la fuerza no debió haber terminado cuando había sido sometido el hoy difunto hombre
de color, George Floyd, dice el jefe de la policía, porque él había parado ya de resistirse, no estaba ofreciendo resistencia y de todas maneras se mantuvo la asfixia. Y el New York Times titula en primera plana hoy que Joe Biden y los demócratas detallan un plan para aumentar impuestos a las firmas multinacionales para lograr fondos para el plan de infraestructuras. Aquí termino con lo que eran las noticias internacionales. Milton y Rubén, no sé si ustedes tienen algún tema, porque son las 8:09 minutos. Si quieren proponer algún tema, porque lo que estamos viendo, allá que estamos hablando de la COVID, Milton y Rubén, dice que el Ministerio de Salud prevé un alza de los casos en las próximas semanas, los casos de la COVID-19, tras la numerosa cantidad de personas que viajaron al interior y a las playas durante la Semana Santa. ¿Qué les parece esa advertencia que hace el MINSA? Y también nos han hablado de la cepa brasilera, pero si ya la famosa cepa o mutación, o como le quieran llamar, brasilera, ya tiene contagio comunitario. O sea, no es un tema de lo que están haciendo en el aeropuerto, que también es una barbaridad. Hay denuncias internacionales del maltrato en el aeropuerto de Tocumen, de cómo te obligan a meterte en un cuarto de hotel con desconocidos por 5 o 10 personas, días. Milton, 5 personas en una sola habitación. Eso es una barbaridad lo que está pasando en Tocumen y nadie ha salido a dar una buena explicación. Huele a negociado, lamentablemente. Pero en el tema nuestro, hablabas de las noticias internacionales, lo que está pasando en Chile, la llegada de vacunas Sinovac. Hay que ver qué marca de vacuna se usó en Chile, porque el gran experimento de vacunas mundial es Israel, porque ha llegado a un 70% creo que de la población vacunada ya o cerca. Han usado Pfizer y los números están realmente bajos. En Panamá, hasta ahora hemos usado solo la vacuna de Pfizer. Los números están bastante bajos, pero la vacuna no puede explicar sola este tema porque la cantidad de panameños vacunados todavía es un porcentaje menor. Hay que preguntarse si nosotros hemos tenido tanto contagio que ya tenemos una población inmunizada producto del contagio de otros momentos y entonces el tema de la vacunación nos está llevando más cerca de la inmunidad de rebaño por esa combinación. O sea, necesitamos autoridades científicas panameñas o internacionales que hagan una correlación entre lo que pasa en un país con mucha vacunación y mucho contagio, con otro país con mediana vacunación, bajo contagio, con otro país con mucha vacunación y caída dramática del contagio. ¿Para qué? Para que cuando traigan las vacunas a Panamá podamos decidir, oye, yo no me quiero poner esa, yo quiero ponerme la que resulta y no me quiero poner la que tiene resultados dudosos, por lo menos, ¿no? Ahora, Milton y Adame, ¿por qué no tratamos de imitar a los que lo han hecho bien? Porque en esto Estados Unidos no puede lucir una medalla de oro en el manejo de la pandemia, porque la población se la ha indisciplinado en muchos lugares. Y sería bueno que nosotros recogiéramos los modelos a seguir, porque Estados Unidos es una cosa importante y líder en muchas cosas, pero en lo de la pandemia no podemos seguir lo que ellos han hecho. No, señor Murgas, permítame, señor Murgas, no, una precisión, señor Murgas. En la administración de Donald Trump, ¿ok? No se tomó las medidas suficientes y se llevó a un nivel casi de una lentitud paquidérmica la vacunación. Hay que ser objetivos. En la administración de Biden comenzó a acelerarse y hoy día los Estados Unidos se está liderando incluso la dinámica de las vacunaciones y están logrando eso a corto plazo, al punto que han anunciado que una vez haya logrado la vacunación de la mayor parte de la comunidad, van a comenzar a donar vacunas a otros países. Los Estados Unidos hoy ha roto esa mala firma, esa mala marca que tenían en cuanto al manejo de la vacuna, nada más para ser objetivos. En lo que pide Rubén y países más parecidos a nosotros en tamaño y población, un país que lo ha hecho muy bien es Taiwán. Taiwán, que era un país que tenía 800 vuelos a la semana entre la isla y China continental, ha tenido un nivel bajísimo de infestación y bajísimo de letalidad con esta enfermedad. Pero nosotros no tenemos ni siquiera relaciones comerciales con Taiwán. Nosotros no tenemos ninguna relación con Taiwán cuando es un país modelo en esto. Otro país, Nueva Zelanda, que también lo ha hecho espectacularmente bien. Ahora, ambos son islas.
pero Gran Bretaña también es una isla y no lo ha hecho bien. Entonces, Israel no es una isla y le ha ido bien. Tenemos que analizar esos países más o menos parecidos a nosotros y buscar qué hicieron, y básicamente hubo preparación. Son países que sabían que algún día podían padecer una pandemia y tenían sistemas preestablecidos que los implementaron rápidamente, que no cerraron del todo su actividad económica, sino lo hicieron muy puntualmente donde había que hacerlo y les ha ido bien. Entonces aprendamos de ellos, pero no neguemos que el acceso a esos países por razones políticas, porque aquí estamos hablando de salud, hay que abrir comunicación con Taiwán y hay que aprender qué hicieron. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, entramos ya en la etapa final de Info Análisis en este año insólito que está ya aparentemente tratando de estabilizarse. Ha sido un año desgarrador, el más, yo diría, el mayor de la historia de la República de Panamá y de la humanidad. A propósito, bueno, este año aciago tiene, además del problema sanitario, el problema económico. ¿Usted quiere decir algo, señor Murga, al respecto? Bueno, yo creo que debemos darle prioridad a la economía, no nos podemos quedar llorando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que lo primero hay que hacer un gran debate, un gran debate de qué medidas urgen a Panamá. Nosotros tenemos una zona libre totalmente, prácticamente paralizada. Nosotros tenemos, somos líderes en América Latina del sistema de puertos y que debemos ¿Sistema de qué? ¿Sistema de puertos en Panamá? Somos líderes en América Latina. Somos el el país que más grúas pórticas tiene en América Latina. Eso nada más nos gana Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas, saber las cosas que nosotros hemos hecho bien, poner orden en la minería, digamos, porque nosotros abandonamos de repente Cerro Colorado y ahora tenemos la mina de Petaquilla, pero no sabemos cobrar, porque las regalías que nos paga la minería es indignante para el país. Pero vamos a tener un experto en esta semana, dos cosas. Uno, un experto de Chile, que es el país líder en cuanto a la minería. Vamos a escuchar un experto sobre esa materia para ilustrar a nuestra audiencia. Y también para el jueves tenemos aquí, ya que a usted le interesa la economía, y lo anuncio desde ahora, al doctor Guillermo Chapman. Guillermo Chapman, el exministro de Economía y Finanzas, va a estar con nosotros aquí en Infoanálisis. Nada más lo además, esos dos temas son vitales para el país. Dime, además, el doctor Guillermo Chapman ha publicado una propuesta al país que está circulando con ideas muy interesantes y, como siempre, muy inteligentes, como todo lo que él plantea. Pero en la pregunta que tú haces, y que espero que con don Guillermo desarrollemos más, Guillermo Chapman. cuando tú ves, don Guillermo Chapman, ¿sí? Cuando tú ves la proyección del Banco Mundial para el crecimiento económico de Panamá este año, de casi 10%, algunos los más pesimistas hablan de menos de 9%, pero igual son crecimientos significativos. Indican que hay una esperanza de que se va a normalizar el tema del funcionamiento de la economía y que se van a eliminar las restricciones de movilidad y que la economía va a repuntar. Panamá históricamente ha sido un país que le pega muy duro las crisis económicas mundiales, pero que sale rápido de ellas por la forma en que está montado. Eso se puede explicar mejor el jueves. Pero lo que se prevé para Panamá, en alguna medida se prevé con casi todas las economías, por lo menos del mundo desarrollado, que tienen programas de transferencia económica a los bolsillos de sus contribuyentes. Países como Estados Unidos o la Unión Europea, que están hablando de millones de dólares, trillions, hablan ellos en inglés, billones en español,
de inyección económica a sus ciudadanos y a sus empresas es por donde va la explicación del optimismo en la velocidad de la recuperación. Pero en Panamá, la Cámara de Comercio ha sido bastante crítica en los últimos tiempos, tanto en el presidente Leñadier como el presidente Icaza recién instalado, de que no conocen el plan de reactivación del gobierno que fue prometido por el ministro Rojas Pardini hace casi un año. ¿Dónde está el plan? Tal vez ya lo han presentado y no caló, pero sí sería bueno conocer cómo el Banco Mundial tiene ese nivel de optimismo, cuál es ese proyecto de reactivación que el gobierno ya debe tener para que logremos esa cifra. Ahora, Milton, pero pero el tú doctor, estarías de acuerdo Rubén, pero el doctor Guillermo Chapman el día jueves, que es un hombre con una claridad meridiana en su pensamiento, pero sobre todo un hombre que habla sin adornos, ¿ah? Él da cifras en una forma contundente y realmente les invito a todos a nivel nacional que no se pierdan el infoanálisis de jueves con el doctor Guillermo Chapman, porque estoy seguro que va a darnos luces acerca del presente y del futuro de nuestro país en materia económica. Pero yo quería agregar algo. Pero Guillermo, para que los que no se han leído el documento, Rubén, se lo lean, porque él es muy claro. Él habla de la economía de los amiguetes. Él hace una propuesta económica bastante alejada del neoliberalismo, del cual lo han acusado siempre, de que él es neoliberal. No, ha planteado una visión socialdemócrata de tipo norte de Europa. O sea, el documento es muy claro, dice las cosas como son y las propuestas son sorprendentes para algunas personas, pero muy, muy inteligentes. Okay. Pero en Panamá siempre hemos criticado cada vez que le ponemos dinero en el bolsillo a los pobres, o le ponemos dinero en el bolsillo a los empresarios, porque Estados Unidos no tiene miedo de hacer. Estados Unidos, el presidente Biden le ha puesto dinero en el bolsillo a los ciudadanos y sin ningún miedo, y le ponen también dinero en el bolsillo a los empresarios. Y en Panamá no debemos tener miedo a ponerle dinero en el bolsillo a los pobres para que consuman, y a los ricos o empresarios para que no cierren sus negocios. Eso es, porque cada vez que cierra una empresa hay que botar una lágrima por el país, y no hay que tener envidia de que a un empresario se le apoye para que no cierre, porque cuando cierra se quedan sin empleo centenares o miles de panameños. Oigan, yo quiero traer a la mesa un tema, y es que es noticia que los salarios de planilla estatal en el año 2020, ¿sabe cuánto ascendieron? A 4.441 millones de dólares en planilla estatal. Imagínense ustedes que, de acuerdo a esta información, representan un aumento de 6.4%, o sea, 267.95 millones de dólares. Esto con relación al registro anterior, ha dicho un informe de la Contraloría. En pocas palabras, o palabras más, palabras menos, aquí en Panamá la planilla estatal es como un chanchito, como un pequeño cerdo que está lleno de grasa y que obviamente se observa que la política o la generosidad esa a nombrar gente para disque ayudar, lo que está haciendo es que nos ha llevado a estos niveles. Vamos a tener una idea más clara. En el año 2017 estábamos hablando de 3.627 millones en salario de planilla. De allí brincó en el año 2018 a 3.295.925.000, perdón. Después, en el año 2019, creció a 4.173. Miren ustedes el grado ascendente de la misma, y ahora vemos en el 2020 llegó o está en 4.441 millones. En el año 2005, señoras y señores, eran 2.788. Se ha duplicado la planilla estatal. Eso no sé cómo la ve Milton, usted. Mira, en el informe del Banco Mundial que propone ese crecimiento económico tan significativo, y creo que en el documento del doctor Chapman, ambos dicen, ojo con el endeudamiento.
Ojo con el crecimiento de la planilla estatal. Son elementos que pueden poner en peligro la recuperación económica. Miren, todos los años se van del sector público, por lo menos hasta el año 2019, 10.000 personas. Se jubilan, renuncian para buscar otro trabajo porque tienen otro, fallecen, 10.000 personas. Pero en el mundo político se sabe que cuando el Partido Revolucionario Democrático llega al poder, necesita colocar por lo menos a 40.000 personas, por razones de las presiones políticas internas, por el tamaño del partido y por la tradición de que hay que acomodar a una cantidad importante de copartidarios. Permiso, Milton. Entonces, Permiso, Milton. Entonces debemos entender que es un partido político que funciona como una agencia de empleos. Esa no es la idea. Lamentablemente, y es una conducta que se repite en España, en el PSOE, Partido Socialdemócrata, parte de su estrategia político-electoral para seguir siendo partidos grandes, es crear muchas posiciones y nombrar a muchos copartidarios. Mira, no vamos a venir con hipocresía. Todos los partidos que llegan al poder colocan a personas de su partido, algunas con mérito porque saben lo que tienen que hacer y otras simplemente porque fueron activistas, lo sabemos. En el caso del PRD, por el tamaño del partido, lo que se habla es que si no colocan a 40.000 personas desde el primer año, tienen problemas internos. Entonces ese es el problema de los partidos demasiado grandes, que como dice la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels, la organización en lugar de gobernar para los que debe servir, gobierna para sí misma. Eso pasa en un sindicato, en un partido, en cualquier cosa, pero cuando el partido es muy grande, el espacio que buscan hacer es muy grande también. Entonces, si no lo logran despidiendo personas para colocar a los suyos, lo logran aumentando la cantidad de puestos públicos para acomodar a los suyos. Y ese es un tema que tenemos que hablar con franqueza. Milton, si queremos ser un país desarrollado, no podemos hacer del gobierno una agencia de empleo. Mira, lo que acabo de mencionar de que estamos hoy teniendo en la planilla estatal con relación al año 2020, 4.441 millones en salarios en el año 2020. Esto, para que sepan, esta cifra supera con creces de manera muy amplia lo que fue la adjudicación del contrato del tercer juego de esclusas que tuvo Esclusas del Canal de Panamá, que fueron 3.118 millones de dólares. Pero dice que el incremento principal en el gasto se explica principalmente por las leyes especiales que establecen aumentos automáticos a determinados grupos de funcionarios. Ahí es donde está el kit del asunto. Entonces, no estoy seguro de que esta política sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a analizarlo porque estamos ahora mismo en una situación económica muy crítica. Milton, yo sé que se acabó el tiempo, pero educadores, personal de salud y miembros de la fuerza pública tienen esos sistemas automáticos de aumento. Lo que pasa es que venimos de ese tipo de sectores muy mal pagados. Ahora yo creo que están bien pagados, pero tenemos que discutir. Yo creo que a los maestros hay que pagarle bien. Yo creo que al personal de salud hay que pagarle bien. Creo que a la fuerza pública hay que pagarle bien. Pero yo creo que eso es una parte de la explicación. No es toda la explicación. Hay un resto de explicación que tiene que ver con posiciones nuevas y también preguntarnos si necesitamos tantos comisionados y tantos subcomisionados para una tropa que no justifica, ¿no? ¿Quién justifica? En Alemania... No, se acabó el programa. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Son las 29. Bueno, nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. No se vayan de Omega Estéreo porque viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos.